Días a todos. El tema que vamos a tratar hoy es el dolor de la superficie ocular y examen del ojo normal. Replanteemos nuestro enfoque. Yo soy la doctora Caterine Perea, soy residente de oftalmología y la exposición se hizo pues en conjunto con la doctora Blanco, que es especialista en córnea y segmento anterior y es docente de la Universidad Javeriana. Bueno, entonces brevemente el contenido de la presentación. Vamos a arrancar inicialmente con un caso clínico de un paciente, posteriormente una introducción del por qué surge esta revisión, fisiopatología y tipos de dolor, posteriormente como tal el examen ocular y las escalas que podemos usar para valorar estos pacientes y por último el tratamiento y las conclusiones. Entonces el caso clínico es una paciente de 35 años de edad, femenina, que acude a consulta. Ella es procedente de Cali, residente en Cali. La paciente, cuando ingresa a consulta ahora en el 2021, refiere como antecedentes que el dolor inició con dolor ocular desde el 2019. A principios del 2020, antes de pandemia, la paciente en los primeros meses presenta múltiples consultas por varios especialistas por la persistencia del dolor ocular, perdón. Se le realizan paraclínicos que son negativos, se envía lubricante, pues por el tema de pandemia la paciente tampoco vuelve a consulta. Y ahora, a principio de año, entonces retoma sus consultas. Se han cambiado los tratamientos, se le han dado múltiples gotas, lubricantes sin ninguna mejoría. La paciente llega a la consulta de oftalmología pidiendo como un tercer concepto porque no mejora con su dolor. Entonces, uno puede notar que la paciente es muy ansiosa y literalmente refiere que nadie le da con el chiste del dolor del ojo. Bueno, entonces, ¿por qué hablar de dolor ocular? Entonces, si nos llega un paciente con estas características de ojo, que podemos ver que tiene inyección conjuntival, tal vez se queja de lagrimeo, de sensación de cuerpo extraño, pues nosotros vamos entonces a orientar el diagnóstico. Vamos a preguntarle a la paciente los antecedentes oculares, hace cuántos días lleva con el ojo rojo, todo esto, el examen ocular, qué hallazgos encontramos al examen. Muy probablemente le mandamos un tratamiento enfocándonos en lo que encontremos en la consulta y dependiendo de qué sea, le pedimos un control o simplemente le damos signos de alarma para que reconsulte en otra ocasión. Pero si en cambio nos llega este paciente con un ojo sano aparentemente, sin inyección conjuntival, aparentemente niega alguna otra sintomatología, pero refiere este dolor. Entonces, perdón, en este momento, ¿cómo podemos orientar a este paciente? Los antecedentes, le vamos a preguntar, pues ahí nos vamos a enfocar en antecedentes. El examen ocular, pues en este paciente va a ser muy importante. ¿Le mandamos o no le mandamos tratamiento? Pues eso depende de los hallazgos, pero si no encontramos nada, la mayoría de oftalmólogos terminan enviando lubricante para ver si mejora el dolor o algún medicamento para el dolor como tal. Le mandamos un control o lo remitimos y a dónde remitimos este paciente que aparentemente tiene su examen normal. Entonces, de aquí surge la revisión de este paciente. Bueno, a modo introductorio, vamos a hablar entonces como tal de la definición de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Define el dolor como una desagradable experiencia sensorial y emocional asociada a un daño tisular que pueda ser real o potencial. Y pues se estratifica en dos amplios grupos que van a ser dolor nociceptivo y neuropático, que lo vamos a hablar más adelante. El dolor ocular es confundido mucho con ojo seco y ¿cómo podemos diferenciar estas adecuadas y clasificar adecuadamente estas patologías? Es frecuente que en la consulta veamos un paciente con un examen completamente normal, pero que no se relacione con el dolor que refiere el paciente. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? En cuanto a factores de riesgos, pues podemos encontrar enfermedades autoinmunes, migraña, el paciente que tiene fibromialgia, antecedentes de cirugías, insomnio o otros hallazgos que tengamos con el paciente. Y es muy importante el componente psicológico que está asociado, que se debe tener en cuenta en estos pacientes. El ojo seco finalmente pues resulta de múltiples mecanismos, incluyendo no solo la patología ocular como tal, sino
en el sistema periférico y somatosensorial del ojo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los desafíos del paciente al valorar el dolor de la superficie ocular? La falta de comprensión, tanto por parte del especialista como por parte del paciente, porque hay veces el paciente no sabe enfocar y explicar bien el dolor que siente. Y por parte del especialista, porque no sabemos bien orientar esta consulta y ver qué podemos hacer con este paciente, que encontremos signos ausentes en la consulta, que no encontremos blefaritis, congestión de glándulas, que tenga una producción lagrimal adecuada y que el paciente tenga una condición subyacente de la cual desconocemos cuando nos enfrentamos al paciente por primera vez. Vamos a hablar ahorita un poco de la fisiopatología y los tipos de dolor. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos como tal desde la córnea, hablamos del sistema nociceptivo del trigémino corneal. Entonces, esta sensación del dolor de la córnea es llevada por las vías del nervio trigémino. Estos nervios van desde la córnea hasta el subnúcleo del trigémino en el tronco encefálico. Y posteriormente, estas señales son transmitidas hacia partes superiores del sistema nervioso central, como son la amígdala, el tálamo y la corteza superior. Aquí es importante resaltar la amígdala, ya que esta forma parte del sistema límbico y pues recordemos que su principal función es guardar y procesar el almacenamiento de reacciones emocionales. Entonces aquí podemos ver una fuerte conexión entre el dolor ocular y la sensación tal vez del paciente de estrés, de ansiedad, de depresión y de inquietud por el dolor que está sintiendo. Bueno, entonces los nervios craneales, si nos vamos de la parte de afuera, son muy importantes para la homeostasis de la córnea, además desde las células del epitelio y el estroma, pero pues lo más importante es que estos son responsables de la sensación de la superficie ocular, o sea, esa sensación de dolor de la superficie ocular. Y cualquier estímulo a la córnea, ya sea mecánico, calor o químico, endógeno o exógeno, o por medio de la evaporación, nos va a activar estos nociceptores. Los nociceptores entonces son unos receptores sensoriales que responden a unos estímulos donde hay un daño como tal del tejido o un potencial de daño. Y estos están ubicados al finalizar en el final del axón de la neurona sensorial. Entonces aquí vamos a ver los tres tipos más frecuentes. Los más frecuentes son los receptores polinodales. Estos ocupan aproximadamente el 70% y ellos son los encargados de transmitir la sensación de dolor agudo y continuo, por contacto, ya sea agentes químicos, inflamación o cambios de temperatura, perdón, cambios de inflamación. Estos canales, entonces, dentro de estos canales tiene uno que es importante, ya vamos a ver más adelante en cuanto al tratamiento, que es el TRPV1, que son importantes en la señalización de dolor. En segunda instancia están los mecanorreceptores, que estos ocupan el 20% de los nociceptores y son sensibles a cualquier contacto con la córnea y dolor agudo. Y el remanente 10%, entonces son los nociceptores de frío. Hay dos subtipos, estos están clasificados de acuerdo al umbral. Estos son los más implicados en la patogenia del síndrome de ojo seco y transmiten la sensación de soluciones frías o aire frío y son sensibles a temperaturas inferiores a 33 grados centígrados. Bueno, entonces los dos tipos de dolores es el nociceptivo, que este es debido a la activación de los nociceptores, específicamente ya de un daño real o potencial al tejido no neuronal, es decir, en la parte externa del ojo, que es la que conduce el dolor, y el dolor neuropático, que es causado por una lesión o una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial, ya sería en la parte interna. Las causas del dolor nociceptivo, entonces vamos a tener como causas las fuentes como son los párpados, ya sea una disfunción glandular, alteración en pacientes mayores posiblemente como entropion, ectropion, la blefaritis o que tengan cicatrices de algún trauma previo. Las fuentes conjuntivales, como son la conjuntivochalasis, alguna inflamación que genere una congestión conjuntival o cuerpo extraño, la película lagrimal, la disfunción de la película lagrimal y por supuesto las queratopatías infecciosas o inflamatorias que van a generar esto.
Es importante que cualquier causa de dolor nociceptivo de la superficie tiene el potencial de conllevar a un dolor neuropático. Entonces hay que tener esto en cuenta en cuanto al tratamiento del paciente. En cuanto a las causas del dolor neuropático, encontramos enfermedades oculares, anatómicas, específicamente uno de los ejemplos puede ser el hipertiroidismo con los cambios que genera, estados posquirúrgicos como lo es la cirugía de catarata, que puede generar dolor hasta 6 meses después, las enfermedades sistémicas que conlleven o tengan neuropatías de fibras pequeñas, como es la diabetes que afecta a fibras pequeñas, la neuralgia del trigémino, como se puede dar en el virus del herpes, condiciones autoinmunes como el lupus o la enfermedad de Sjögren, el dolor oculofacial y la neuropatía inducida por quimioterapia. Importante aquí tener en cuenta otras comorbilidades del paciente, que tenga ansiedad, depresión, algún evento de estrés postraumático o que el paciente sufra de insomnio, ya que esto se ha visto relacionado con una mayor potencia del dolor o de los síntomas que refiere el paciente. En cuanto a las dimensiones psicológicas del dolor neuropático, cualquier dolor crónico con una neuropatía puede conllevar a un paciente a que presente ansiedad y depresión. Entonces, iniciamos con el dolor neuropático crónico. Esto puede llevar al paciente a tener como una pérdida de habilidad de afrontamiento con lo que está sintiendo y así conllevarlo a una ansiedad o una depresión. La depresión es muy frecuente en pacientes con síndrome de ojo seco, y los scores de depresión y ansiedad son más altos en pacientes con ojo seco que en pacientes que no tienen ojo seco. A la evaluación del dolor de la superficie ocular, entonces, ¿qué debemos incluir? Inicialmente, un examen oftalmológico completo. Ya de entrada, cuando el paciente nos está refiriendo estos exámenes, estos síntomas, debemos hacer un examen completo. Vamos a hacer unos cuestionarios. El interrogatorio sistémico, por supuesto que es muy importante, ya que hay enfermedades sistémicas que están compartidas con los síntomas de los pacientes. Y las imágenes diagnósticas por último. Entonces, ¿cuáles son las características del dolor de la superficie ocular que nos puede referir el paciente? El dolor es importante, pues es el síntoma predominante con el que el paciente va a llegar. Puede ser persistente o espontáneo. El paciente también puede referir que es bastante severo, lo puede describir como quemante, palpitante, pulsante, y es muy importante pues siempre interrogar otros síntomas como cuáles, por ejemplo, la hipersensibilidad al tocar, que el paciente le duela cuando se toque el ojo, hipersensibilidad al aire o al viento directo, cambios de calor o frío que generen dolor o fotofobia que refiera el paciente. Entonces, continuando con la evaluación, debemos hacer una historia clínica completa con antecedentes, recordando que pues, el dolor ocular y sistémico se pueden correlacionar. Importante pues, valorar si el paciente tiene o no ojo seco. Es muy común en pacientes mayores de 50 años. Queratopatía por químicos o trauma que haya tenido el paciente como antecedentes, que le haya dejado alguna lesión, pacientes con infecciones oculares en los últimos 3 meses, aparentemente pueden tener un examen normal, sin embargo, si han tenido infecciones oculares, pueden persistir con la molestia y el dolor. Un posquirúrgico de cirugía ocular, importante indagar qué cirugías ha tenido el paciente. Hay veces no recuerdan o no lo mencionan si uno no lo pregunta. El síndrome de erosión recurrente también es una de las características que debemos buscar o preguntar, porque pues, los pacientes ya saben que acuden a consulta por la misma causa. Es muy importante interrogar y descartar y preguntar, porque hay veces los pacientes no nos cuentan. Bueno, continuamos entonces con los cuestionarios en la evaluación del dolor. Entonces, como ya muchos conocemos, los cuestionarios, tenemos varios cuestionarios para evaluar la enfermedad de ojo seco como tal, como el DEC5, el OSDI, el SPID. Estos cuestionarios, sin embargo, no nos sirven para valorar dolor como tal del paciente, nos sirven para ver si hay ojo seco o no.
Los cuestionarios del dolor ocular, ya los vamos a mencionar, es importante hacérselo a los pacientes ya para orientar el paciente en su patología de dolor ocular. Estos se correlacionan con los síntomas, pero no con los signos. Entonces, esta es la importancia, porque a veces no encontramos nada al examen físico, sin embargo, sí vamos a ver que los pacientes nos contestan o da un cierto puntaje al hacerle estos cuestionarios. Bueno, entonces este es uno de los cuestionarios. Es de muy fácil uso, ya que el mismo paciente va a interpretar su dolor. La mayoría ya han visto esta escala. Este es el NRS o Numeric Rating Scale. Entonces se le pregunta al paciente que califique el dolor ocular en la última semana y se califica este dolor de 0 a 10, donde 0 es que no tuvo ningún tipo de dolor y 10 es uno de los peores dolores que ha tenido el paciente. Este es el otro, el SFMPQ, que es un cuestionario de forma corta. Este valora la escala de severidad en ninguna, leve, moderada o severa, así de 0 a 3. Este cuestionario cuenta con 11 descriptores sensoriales del dolor y 4 descriptores afectivos. Los 11 descriptores sensoriales del dolor, este cuestionario está en inglés y hay algunas palabras que se parecen en español, pero pues si el paciente contesta pues la mayoría, pues obviamente ya sabemos que estamos enfrentándonos con un dolor ocular que puede ser de otro tipo. Y los 4 descriptores afectivos. El NPSI, entonces, es una escala utilizada para dolor neuropático como tal y se ha utilizado en algunos estudios y han visto que algunas de las preguntas son relevantes para el dolor ocular, como son las preguntas del 1 al 3, del 5 al 6 y el 11, la pregunta 11 y 12, para valorar específicamente dolor ocular. Y el OPAS, perdón, es el Ocular Pain Assessment Survey, que hasta el momento ha sido valorado y es uno de los más sensibles y específicos que existe para el dolor. Esta encuesta o este cuestionario evalúa como tal el dolor de la superficie ocular, la intensidad, ardor o molestias en otras partes del cuerpo, calidad de vida del paciente y factores agravantes. Entonces, estos son los cuestionarios que podemos hacer al paciente para evaluar como tal la parte de dolor. Bueno, continuamos entonces con la valoración de la lámpara de hendidura. Entonces, vamos a valorar el cierre palpebral del paciente, que tenga un adecuado cierre palpebral, que no sea por ahí que esté generando los síntomas. El margen palpebral y las glándulas, muy importante, ya que hay veces esto lo descartamos o no lo valoramos bien, no hacemos la adecuada extracción de material de las glándulas sebáceas para ver cómo está la calidad de estas. Los pliegues conjuntivales y muy importante pues la tinción conjuntival. Aquí podemos ver si hay erosiones, el tiempo de ruptura de la lágrima, que también vamos a valorar en este momento. La tinción de la superficie ocular para ver cómo, si hay tinción y por ahí puede ser el dolor del paciente. El test de Schimmer, importante hacer el test de Schimmer sin anestesia, sin haberle aplicado ninguna gota previa al paciente. Y la osmolaridad lagrimal, que también podemos medir para orientarnos. Es importante aquí que si los signos clínicos de ojo seco no son tan severos como el paciente está refiriendo la molestia, o la comorbilidad de ojo seco más el dolor ocular que sea bastante severo, pues podemos orientar al paciente por un dolor neuropático. Está el examen de sensibilidad corneal. Este examen puede valorarse presionando diferentes puntos de la superficie ocular con una hebra de algodón. Esto es para realizar mediciones cuantitativas. Para realizar mediciones cuantitativas, perdón, utilizamos este instrumento que se llama el esteciómetro de Cochet-Bonnet, que va a valorar receptores mecánicos, y también está el esteciómetro de gas sin contacto, que valora funciones polimodales.
Aquí con este examen, los pacientes que tienen enfermedad de ojo seco o el síndrome de ojo seco pueden tener una mayor o menor sensibilidad. O sea, este examen igual puede salir alterado, pero es llamativo que si el paciente tiene un aumento de sensibilidad, los pacientes pueden tener pues van a tener un dolor neuropático. El test de la proparacaína es otro de los exámenes que podemos hacer. Es muy fácil, lo tenemos en el consultorio. Yo pienso que con casi todos los pacientes se utiliza. Entonces, este nos va a distinguir entre el dolor ocular central y el dolor ocular periférico. Al aplicar esta gota, si el alivio es completo o parcial del dolor, podemos orientar el paciente como un dolor periférico, o sea, la superficie ocular, o que pueda tener un dolor mixto si tiene un ojo seco leve, que adicional está generando otro síntoma. Y si no hay alivio definitivamente o el dolor empeora, estamos hablando de una sensibilización central del dolor. El examen que podemos hacer entonces es la microscopía confocal in vivo. Este es un examen que podemos ver en el momento la disminución de la densidad de fibras nerviosas que nos orientaría a un dolor neuropático. Podemos ver también un aumento de la tortuosidad del nervio, un engrosamiento de los nervios, los queratinocitos activados, un aumento de células dendríticas que sería compatible con dolor neuropático o microneuromas que se ha visto que si estos están presentes y el paciente tiene virus, ha tenido virus del herpes sobre su córnea, podemos ver que o podemos determinar es patoneumónico de que puede haber un dolor neuronal. Vamos a pasar entonces ahora al tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Debe ser una terapia multimodal con estos pacientes. Inicialmente vamos a hacer una valoración anatómica por primera vez, vamos a tratar la inflamación si está presente, vamos a mejorar la salud acuosa o lipídica del paciente si está presente, si hay disfunción de las glándulas o si hay poca producción acuosa. Vamos a proteger la superficie ocular con medicamentos y vamos a minimizar la toxicidad, por supuesto. Importante en este punto, pues, utilizar gotas lubricantes sin preservantes. Es importante en este momento también educar al paciente con lo que tiene que hacer, cómo se debe aplicar las gotas, cada cuánto se debe aplicar las gotas. Se debe establecer en unas metas de manejo, cuándo vamos a hacer el control, cuándo puede empeorar o cuándo puede mejorar, y un manejo multimodal, pues con diferentes especialistas si así lo requiere o medicamentos. Entonces, inicialmente, siempre vamos a tratar las fuentes nociceptivas, por supuesto, si las encontramos en la consulta, si tenemos cambios alterados. Y ya después, si persiste el dolor en este paciente, a pesar de que encontramos algo leve o no encontramos nada, mandamos el manejo, volvemos a ver el paciente y el paciente persiste con ese dolor y esa molestia, entonces ya estaríamos hablando ahí de una anormalidad de los nervios centrales. Entonces vamos a hablar del medicamento o del manejo que se puede dar con este paciente. Entonces, adicional a lo que ya hicimos, se debe encontrar entonces una medicación oral que disminuya el dolor, y este medicamento es muy importante mencionar al paciente que es un tratamiento que va a ser a largo plazo. Es muy probable, y está escrito en la literatura, de 1 a 3 años de manejo, con un manejo escalonado que se debe hacer para ayudar a los síntomas del paciente. Como primer escalón están los alfa-2 gamma ligandos, y 150 miligramos 2 veces al día como dosis inicial, o la gabapentina 300 miligramos. Aquí, adicional a ese medicamento, podemos utilizar el inhibidor de la recaptación de la serotonina y norepinefrina, como es la duloxetina. Se puede dar de forma escalonada entre 20 y 60 miligramos una vez al día, o la venlafaxina, que viene de presentación de 150 miligramos, de igualmente escalonada. Como segundo escalón, vamos a tener entonces los antidepresivos tricíclicos, como la nortriptilina,
de 50 a 100 miligramos una vez al día. Es importante con los inhibidores tricíclicos que no se deben administrar si hay una deficiencia acuosa, ya que se ha visto que uno de los efectos adversos es que afecta esta parte. Entonces no se debe dar si ya hay una de base algo del paciente. Y antagonistas de opiáceos también se pueden combinar con esta terapia, que sería la naltrexona 4 miligramos una vez al día. Como tercer escalón están los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como el topiramato, 150 miligramos 2 veces al día. Es importante que este manejo va a ser de forma escalonada. Se debe iniciar con una dosis baja y aumentar lentamente. El manejo se debe administrar durante mínimo 4 semanas para declarar ya definitivamente que el paciente persiste con el dolor, y antes de declarar una falla terapéutica, el paciente debe estar con este manejo mínimo 4 semanas. Y pues, como ya les mencioné, usar el enfoque de escalera que llaman, o step ladder, que es ir aumentando la dosis poco a poco. Este manejo lo debe hacer pues el especialista que esté al tanto y que pueda hacerle seguimiento a este paciente y que tenga pues la posibilidad del seguimiento. El manejo del dolor similar a las migrañas, entonces, es otro, pues es uno de los tipos del dolor con el que el paciente también puede presentarse, ya que conocemos que hay mecanismos compartidos por el mismo sistema del trigémino entre el dolor ocular y la migraña. De hecho, pues como tal hay migraña ocular. Para estos pacientes, hay 2 estudios que se realizaron donde aplican toxina botulínica entre 100 y 150 unidades. Este fue un estudio que se realizó en 74 pacientes y vieron o notaron la mejoría del paciente aproximadamente hasta los siguientes 6 meses. Otro estudio que se hizo en una cantidad menor de pacientes, que fueron 37 pacientes, se aplicaron solamente 35 unidades en ciertos puntos gatillos alrededor del ojo, y estos pacientes también presentaron una mejoría alrededor de los 5 o 6 meses de tratamiento después de la aplicación de la toxina botulínica. También está el estimulador del nervio trigémino. Este estimulador usualmente lo usan como tratamiento, lo recomiendan hacer 20 minutos antes de acostarse, ya que pues el efecto de este es una sedación, entonces va a producir sueño, pero también pues esto también está en beneficio del paciente, porque al producir la sedación y la relajación, pues ahí también mejoramos el dolor. La neuroestimulación intranasal ya no se utiliza. Inicialmente se utilizaba para estimular el nervio etmoidal anterior. Este aumenta la producción lagrimal, o sea, pues se utilizaba para aumentar la producción lagrimal, y se dieron cuenta que también era benéfico para el dolor ocular. Sin embargo, este ya no se estaba utilizando, pero pues se podría estudiar, porque pues sería como una buena terapia si se pudiera enfocar. Otro de los tratamientos en este estudio que se realizó es el filtro FL41. Este es un estudio que se realizó en una cifra como de 84 pacientes. Este estudio, entonces se utilizó este filtro y con la tinta de este filtro en los lentes para mejorar los síntomas de migraña y el impacto de la luz en el blefaroespasmo. Muchos de los pacientes respondieron, se utilizó un filtro de 480 y uno de 620, hubo mayor respuesta al filtro de 480, y esto se utilizó o se midió en las actividades diarias de los pacientes. Entonces se utilizó cuando el paciente manejaba, mientras leía, mientras veía televisión, y el paciente reportó mejoría de los episodios de migraña y del dolor ocular como tal, y del Este medicamento es un medicamento que está en investigación actualmente. Se llama el SAF Se te está yendo la conexión. 213 para el dotado inicialmente. Entonces, Doctora, se le va la voz, no se le escucha. perdón, vamos a ver si por acá ya me mejora. Ya me No, doctora, todavía no se escucha.
Qué pena, tuve un inconveniente con el internet. ¿Aquí me escuchan? Sí, señora, ya se le escucha. Ahí sí. Muchas gracias. Ya voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí. Bueno, mientras que se conecta Caterine, em, estamos hablando del dolor de la superficie ocular y muchos hemos tenido pacientes que se operan de catarata, por ejemplo, y el paciente puede que tenga un antecedente de un ojo seco antes de la cirugía, como puede que no, y casi en un 30% de los pacientes pueden referir que empiezan a tener dolor después de la cirugía. Esto es algo bastante frecuente que nosotros tenemos en la consulta. Y pueden ser los pacientes que no tenían nada, como puede que se le agraven los síntomas sin realmente nosotros encontrar hallazgos de un ojo seco que explique la severidad que tiene el paciente, de que se siente mal de su superficie ocular, y los síntomas que refiere son como de ojo seco. Por eso es que toda la charla del día de hoy pues, refiere como si fuera ojo seco, pero realmente es que el dolor de la superficie ocular se confunde o se expresa como sensaciones de ojo seco, y lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que son operados de catarata y que no tenían ojo seco antes de la cirugía y que empiezan a manifestar ese tipo de síntomas. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos. Lo que estaba mencionando de la eficacia y la seguridad de este medicamento para el dolor, como habíamos mencionado inicialmente, la importancia del receptor TRPV1, que es el que es encargado de la señalización del dolor y la señalización continua. Entonces, el medicamento es un antagonista de este receptor polimodal. El estudio actualmente es un estudio randomizado, controlado en fase 2. Los participantes son entre 18 y 75 años y todo el paciente tiene un examen completamente normal, excepto por su error diffractivo. Y los criterios, entonces, tiene un control en la primera hora del posoperatorio y hasta las 12 horas posoperatorio. Si este medicamento funciona, pues podría ser una muy buena opción para estos pacientes con este dolor crónico. Bueno, continuando con el tema, pues muy importante evaluar el componente emocional del dolor, ya que el dolor ocular pues envía señales a la amígdala, a la corteza superior y al sistema límbico, lo que genera en el paciente ansiedad y depresión. Puede tener interferencia con sus actividades diarias. Las terapias, se puede hacer terapia para manejo emocional, como son como tal medicamentos, pacientes que han hecho acupuntura, que han mejorado síntomas, o terapia con un especialista como tal, psicología. Y el manejo multidisciplinario, por supuesto que en este paciente lo debemos abordar, que debe ser con el médico pues, que le hace seguimiento, el oftalmólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, para determinar como la causa y el manejo del dolor. Bueno, entonces, para finalizar, entonces, el dolor neuropático pues se debe considerar cuando los síntomas no concuerdan con los signos, cuando es un paciente que se queja mucho de dolor, que viene ya pues bastante tiempo con este dolor, que ha sido tratado, que ha usado todas las gotas sin mejoría y al examen físico no le encontramos ningún signo de dolor ocular, ya debemos pensar en que el paciente puede estar cursando con otro tipo de dolor. Es importante tratar el dolor tanto nociceptivo como neuropático, porque el dolor nociceptivo, pues ya sabemos que está dado por alteración en las estructuras del ojo, pero se nos olvida que también esto puede conllevar a un dolor neuropático y por eso mismo el dolor, el paciente pues puede referir que no mejora. Investigar por qué se están activando los nervios con una adecuada anamnesis y un adecuado examen ocular. Importante tener tiempo para examinar al paciente, hacer todos los exámenes y más si es un paciente que ya casi en su mayoría refieren que ya han sido tratados y el dolor no mejora. Importante orientar al paciente adecuadamente, explicarle cómo se va a llevar a cabo el manejo, qué se va a hacer,
explicarle el manejo escalonado del tratamiento, con qué se va a iniciar, cuándo deben ser los controles, para también en los pacientes que tienen algún pues depresión o ansiedad por esto que están sintiendo, también para darle a ellos como unas pautas y el manejo a seguir para que ellos también pues estén como enterados de todo lo que está sucediendo y saber que no van a mejorar simplemente porque les mandemos una pasta, que pues esto pasa mucho con pacientes que consultan es para que me quiten el dolor. Entonces es importante recalcar en estos pacientes que el manejo va a ser a término, pues es un término prolongado y va a ser de seguimiento continuo y muy probablemente pues también se van a cambiar a lo largo del camino medicamentos o manejos y esto debe tenerlo en cuenta el paciente. Manejo multidisciplinario, por supuesto, con neurooftalmología, neurología, oftalmología, el médico internista, bueno, manejo multidisciplinario para poder enfocar el paciente y mejorar toda esta parte del dolor. Y explicarle nuevamente pues que este proceso tomará tiempo, o sea, explicarle muy bien eso al paciente para que esto esté en cuenta, tengan esto en cuenta. Bueno, eso era la charla que teníamos para hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. La doctora Ana Milena, por favor, levantó la mano. Hola, Catherine, muchas gracias por tu revisión, muy completa y muy importante sobre todo. Esto de verdad es un tema que da pues para mucho que hablar porque es una causa muy frecuente en nuestra consulta y pues como lo dijiste al principio de la charla, la mala orientación que se hace en estos pacientes hace que el paciente se frustre mucho y sobre todo no se logre solucionar su problema. Entonces, cuando un paciente consulta por dolor ocular, pues por supuesto que hay que descartar primero que todo las causas oftalmológicas y aparte de valorar la córnea, es muy importante mirar el ángulo porque a veces puede el paciente hacer cierres angulares intermitentes, pero tampoco sobrediagnosticar los ángulos estrechos porque a veces muchos de esos pacientes llegan con iridotomías hechas a causa de ese dolor y el médico cree que el ángulo es estrecho y le hacen una iridotomía que empeora el síntoma. También es muy importante evaluar las pupilas, mirar si de pronto el paciente tiene dolor con los movimientos oculares para uno pensar en una neuritis óptica, sobre todo si es una mujer joven o si el paciente tiene edema de disco, porque las neuritis ópticas y la hipertensión endocraniana se pueden manifestar con dolor ocular. Y cuando son pacientes mayores de 70 años, nunca olvidar la arteritis de células gigantes, porque ellos empiezan con un dolor intenso y a veces llegan sin otro síntoma, pero les duele el ojo, la cabeza y tienen hipersensibilidad en el cuero cabelludo. Y cuando hacen la pérdida visual días después es que se hace el diagnóstico correcto. O a veces ni siquiera después de que pierden visión piensan en esta patología y los esteroides los indican muy tarde. Entonces también podemos decirle al paciente cuando llegan con un dolor de reciente aparición que se vigilen la piel porque a veces antes del herpes zóster de la primera rama del trigémino el paciente sin tener lesiones en piel empieza con un dolor muy intenso y uno no les encuentra nada. Pero si el paciente se examina todos los días en el espejo la piel puede estar atento a aparición de vesículas. Ahora lo que hablaste pues del dolor de origen neuropático es un tema de verdad muy grande y esto de verdad que es muy frecuente en personas que tienen asociado unas condiciones que claramente se relacionan y son o la fibromialgia o personas que tienen patología de la columna cervical, hernias en el cuello, en la columna, el estrés, el insomnio y la depresión. Entonces lo vemos muy frecuentemente en mujeres mayores de 40 años y hay que explorar mucho esta parte y sobre todo palpar puntos craneofaciales que suelen ser dolorosos y que esto nos da la orientación del diagnóstico. Palpar el agujero supraorbitario, palpar la prominencia suboccipital mayor, que le llamamos el punto de Arnold, palpar el cuello a ver si el paciente tiene espasmos. A veces cuando uno palpa esos orificios de salida de los nervios, uno reproduce el dolor que el paciente siente, que a veces él lo refiere como un episodio doloroso y que puede ser pasajero. Y en ocasiones este dolor se dispara después de una cirugía o un procedimiento ocular. Entonces la cirugía refractiva, la cirugía de catarata, los procedimientos con láser como la iridotomía, producen algo que se conoce como dolor ocular
posoperatorio persistente, que es un dolor que sobrepasa los 6 meses y que sí tiene como disparador la cirugía por el corte de los nervios a nivel de la superficie ocular, pero esto se prolonga más allá del tiempo esperado y casi siempre se da en mujeres que tienen una condición previa de dolor, como la fibromialgia, los dolores en el cuello, las migrañas, las cefaleas tensionales. Y el paciente cree que es que la cirugía está mal o que algo está pasando y empiezan a consultar con especialistas de la, digamos, de la misma subespecialidad, el especialista en segmento anterior o el retinólogo o el glaucomatólogo, y resulta que los otros especialistas encuentran que la cirugía está perfecta, pero el dolor continúa. Entonces puede haber unas predisposiciones personales, como que los pacientes hacen una mala reparación de esas terminaciones nerviosas, una mala adaptación a esos cambios neurosensoriales que ocurren después de una cirugía. El paciente le aumenta la dimensión al dolor por condiciones personales, y esto se ve mucho en personas que no estaban motivadas a la cirugía previamente, que de pronto les dijeron que se tenía que operar una catarata, pero el paciente no sentía todavía la necesidad. Esto como que aumenta la incidencia de que esto suceda. Entonces, pues como que evaluar todas esas cosas sirve también a orientar el tratamiento con los medicamentos antineurálgicos. A veces es útil los bloqueos en los orificios de salida de estos nervios. Uno los puede mandar al anestesiólogo especialista en dolor o al neurólogo. A veces aplicación de toxina botulínica en el cuero cabelludo. O sea que no es solamente mandar gotas de lubricante, sino pues enfocar como esto de una manera un poco más global y tener más mente abierta. Sí, doctora, muchísimas gracias. El doctor Castro levantó la mano. Sí, quería preguntarles si ven con frecuencia, porque yo veo con frecuencia y a veces pienso si será que estoy sobrediagnosticando esa entidad. Y sobre todo ahora en pandemia, que ha habido tanta gente pues como condenada al computador, a los celulares, y que pasan largas horas, porque está asociada con la visión de cerca y es la trocleitis del oblicuo superior. Y entonces pues yo he sostenido que los deditos de uno ayudan mucho en el diagnóstico diferencial de esos dolores donde uno no encuentra nada, ¿sí? Hace todo el examen, revisa todo y no encuentra nada. Y obviamente que pues palpar senos paranasales, deprimir el ojo puede ser una clave, por ejemplo, en una escleritis posterior, en donde no se alcanza a ver la inflamación y no está produciendo problemas visuales. Pero la palpación de la tróclea, y yo la hago siempre comparativa, ¿no? Entonces es típico que uno palpa y el paciente brinca y palpa en el otro lado y no brinca. Y entonces el uso de AINES tópico y sistémico me ha parecido que funciona muy bien, pero quisiera saber si esa es una entidad que ustedes ven. De pronto Ana Milena pudiera hacer un comentario, alguien más, si la ve con alguna frecuencia, porque yo la veo. Yo diría que es el diagnóstico diferencial de dolor en personas sanas, en ausencia de ningún otro hallazgo ocular. Es el diagnóstico que yo más hago. Doctor, yo también lo veo con alguna frecuencia, pero hay que prestar atención si es la tróclea o es el agujero supraorbitario lo que está doloroso, porque están en una región pues cercana, y pues la diferencia la hace que cuando es el nervio es útil agregar, aparte de los antiinflamatorios, un antidepresivo tricíclico o una pregabalina como primera instancia, porque uno también puede avanzar a los anticonvulsivantes, pero uno puede iniciar con, por ejemplo, una mitriptilina o la pregabalina. Son buenas opciones. Entonces, determinar si es en realidad la tróclea, que es un poquito más profundo, o es el agujero supraorbitario lo que está doliendo, como para orientar el tratamiento. Y a veces cuando sí es una trocleitis y no responden a los antiinflamatorios orales y tópicos, también los oculoplásticos pueden infiltrar esteroides allí directo en la tróclea, y eso también les alivia el dolor.
¿Y cuál dirías que es como la clave para diferenciar? Yo lo que he usado es simplemente si hay como más sensibilidad o diferencia en el tacto entre uno y otro, pues pensaría que es más el nervio que la tróclea, porque el de la tróclea es muy localizado ahí en la tróclea, no se irradia, ni hay ningún otro cambio relacionado con nervio. ¿Alguna otra cosa que pudiera uno, fuera de la posición, ¿sí? Un poquito más anterior al nervio, un poquito más posterior a la tróclea? Sí, la posición y que uno palpe como ese tejido cartilaginoso, que uno lo logre sentir. Y lo que usted dice es la localización del dolor. En la trocleitis es mucho más localizado y en la neuralgia del supraorbitario el paciente puede tener, además del dolor en el ojo, cefalea frontal. Es un poco más difuso el dolor. Ok, gracias.